Los fantasmas de Bastogne. Hay guerras que se recuerdan por sus grandes victorias, otras por sus derrotas, pero existe una batalla en especial en la que el enemigo más letal no fue un tanque, ni una bala, ni siquiera un ejército, fue el invierno. Fue en diciembre de 1944. Los bosques de las Ardenas parecían dormir bajo un manto blanco. La nieve cubría caminos, árboles y pueblos enteros. A simple vista todo transmitía calma, pero bajo aquella nieve se preparaba una de las ofensivas más desesperadas de toda la Segunda Guerra Mundial. Hitler sabía que Alemania estaba perdiendo la guerra. Había sido expulsado de África, los soviéticos avanzaban desde el este y los aliados ya habían desembarcado en Francia. Cada día significaba la pérdida de más territorio, más soldados, más combustible, más tiempo. Entonces tomó una decisión que muchos de sus propios generales consideraron una locura: lanzar un último golpe, un ataque gigantesco, un ataque capaz de dividir a los ejércitos aliados, capturar el puerto de Amberes y obligar a británicos y estadounidenses a negociar la paz. Si funcionaba, la guerra podía cambiar. Si fracasaba, Alemania no tendría una segunda oportunidad. El 16 de diciembre, antes del amanecer, más de 2.000 piezas de artillería alemana rompieron el silencio. El suelo comenzó a temblar. Los árboles estallaban en miles de astillas. Las comunicaciones aliadas quedaron destruidas y la nieve se mezcló con tierra, humo y metralla. Había comenzado la batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva de Hitler. Mientras miles de soldados alemanes avanzaban entre los bosques, una pequeña ciudad belga adquiría una importancia que nadie había previsto: la llamada Bastogne. A simple vista no parecía especial. No era una gran capital, no albergaba enormes fábricas ni fortificaciones imponentes, pero había algo que la convertía en el objetivo perfecto: 7 carreteras principales que convergían allí. Quien controlara Bastogne controlaría el movimiento de tropas en toda la región. Los alemanes sabían esto y también los estadounidenses. Por eso comenzó una carrera desesperada. La 101ª División Aerotransportada recibió una orden urgente: subir a los camiones, desplazarse de inmediato. No había tiempo para descansar. Muchos de aquellos hombres acaban de regresar del combate en Holanda. Creían que pasarían unas semanas recuperándose. En cambio, fueron enviados directamente al invierno más brutal que jamás conocerían. Nadie imaginaba lo que les esperaba. Al llegar a Bastogne, descubrieron una realidad inquietante. No habían trincheras preparadas, ni refugios, ni alambre de espino, no había minas, no había nada, solo bosques, campos cubiertos de nieve y un frío que atravesaba la ropa como si no existiera. Durante las primeras horas cavaron sin descanso, pero la tierra estaba congelada. Cada golpe de pala parecía chocar contra piedra. Algunos utilizaban hachas, otros barras de acero, incluso explosivos. Necesitaban abrir posiciones donde resguardarse antes de que llegaran los alemanes, porque permanecer de pie significaba convertirse en un blanco perfecto. Aquellas improvisadas defensas apenas protegían del fuego enemigo, pero al menos ofrecían algo de abrigo frente al viento. Cuando cayó la noche, la temperatura descendió por debajo de los 20 grados bajo cero. Los hombres comenzaron a comprender que la verdadera batalla no había empezado. Dormir era casi imposible. Las botas también permanecían mojadas. Los calcetines se congelaban, las cantimploras se convertían en bloques de hielo. Las armas debían mantenerse limpias constantemente porque el mecanismo podía congelarse en cualquier momento. Algunos soldados colocaban el fusil bajo la chaqueta mientras descansaban, no para protegerlo del enemigo, sino para impedir que el metal dejara de funcionar. Nadie hablaba demasiado, solo se escuchaba el viento atravesando los árboles y a lo lejos el eco de motores alemanes acercándose lentamente. Sin saberlo, aquellos hombres estaban a punto de quedar completamente rodeados, y lo peor todavía estaba por llegar. La madrugada del 20 de diciembre de 1944, el silencio desapareció. No fue una explosión ni una carga de infantería. Los radios comenzaron a transmitir el mismo mensaje desde distintos sectores: los alemanes están al norte. Minutos después,
Otro operador confirmó lo impensable. También están al este. Y poco después, contacto enemigo al sur. Los transmisores empezaron a cortarse unas tras otras. Camiones de suministros que intentaban llegar a Bastón desaparecían en los caminos nevados. Patrullas completas dejaban de responder. Las líneas telefónicas estaban destruidas. La ciudad había quedado aislada, como una mandíbula que descierra frente a ellos. Los alemanes los estaban rodeando y cerrando desde todas las direcciones. El cerco estaba completo. Los hombres de la 101ª División Aerotransportada no necesitaban mapas para entender lo que significaba. No había refuerzos inmediatos, no habría convoyes con comida, no habría combustible y sobre todo no habría forma de evacuar a los heridos. A partir de ese momento, cada bala disparada tendría que contar, cada venda sería reutilizada, cada lata de comida tendría que durar varios días. Pero el enemigo no atacó de inmediato, y aquello resultaba aún más inquietante. Los bosques permanecían en silencio, un silencio aterrador, demasiado silencio. Los exploradores enviaban al frente regresaban con la misma descripción: huellas recientes sobre la nieve, ramas partidas, cigarrillos aún calientes, pero ningún soldado alemán a la vista. Era como si todo un ejército hubiera desaparecido entre los árboles. Y entonces comprendieron la estrategia. Los alemanes no tenían prisa. Sabían que el frío estaba haciendo parte del trabajo. Cada hora que pasaba, los estadounidenses perdían fuerzas. Muchos llevaban varios días sin quitarse las botas. Algunos descubrieron demasiado tarde que sus pies habían comenzado a congelarse. Cuando intentaban mover los dedos, ya no respondían. El dolor desaparecía. Eso era precisamente lo más peligroso, porque significaba que el tejido estaba muriendo. Los médicos apenas podían hacer algo. No había suficientes medicamentos, ni mantas, ni hospitales adecuados. Los heridos eran atendidos en sótanos, iglesias, graneros, cualquier edificio que aún siguiera en pie. Pero mientras tanto, los soldados comenzaron a improvisar. Sabían que no podían permitirse disparar a cualquier sombra. Esperaban pacientemente hasta que el enemigo estuviera lo bastante cerca como para no fallar. Cada cartucho era un tesoro. Las ametralladoras cambiaban constantemente de posición. Disparaban desde un punto, callaban y reaparecían 100 metros más allá. Los alemanes empezaron a creer que había muchas más armas de las que realmente existían. Era un engaño simple pero eficaz. También aprovecharon el terreno. Los bosques de las Ardenas estaban llenos de pequeñas depresiones, zanjas naturales y grupos de abetos. Durante el día permanecían ocultos, pero por la noche se movían lentamente entre los árboles para reforzar los sectores donde esperaban el siguiente ataque. Nunca caminaban por los caminos principales. Sabían que los francotiradores alemanes los vigilaban. El bosque se convirtió en un tablero de ajedrez. Cada árbol podía ocultar un enemigo, cada sombra podía ser una emboscada. Al caer la noche comenzó una nueva amenaza, la niebla. Una niebla tan espesa que en algunos puntos apenas permitía ver a unos pocos metros. Los soldados aprendieron a escuchar más que a mirar. Un paso sobre la nieve o el clic metálico de un cerrojo, el roce de una rama, todo lo escuchaban. Cualquier sonido podía significar que un ataque estaba a punto de comenzar, y entonces sucedía. Primero un mortero, después otro, luego decenas. La nieve saltaba por los aires mezclada con tierra y metralla. Los árboles se partían como si fueran cerillas. Los hombres se pegaban al suelo esperando que el bombardeo terminara, pero cuando el estruendo cesaba, llegaba lo peor, el silencio, porque sabían que después del silencio aparecería la infantería alemana. Y aquella noche, el primer gran asalto estaba a punto de comenzar. La primera luz del amanecer nunca llegó. El cielo permaneció cubierto por una espesa capa de nubes grises. La nieve seguía cayendo, silenciosa, constante e implacable. Aquella mañana ningún soldado podía ver más allá de 30 metros. El bosque había desaparecido tras un muro blanco y precisamente por eso era el lugar perfecto para atacar. Los centinelas apenas distinguían las siluetas de los árboles cuando un sonido rompió el silencio. Un crujido y después otro y otro más. No eran ramas cayendo, eran botas, cientos de botas avanzando lentamente sobre la nieve. Entonces el bosque comenzó a disparar. Las primeras ráfagas de ametralladora atravesaron los troncos
como si fueran de papel, y las balas levantaban columnas de nieve a centímetros de las trincheras. Los morteros estallaban entre los abetos, lanzaban astillas de madera que harían tanto como la metralla. Durante unos segundos nadie respondió, pero no por miedo, sino porque los oficiales habían dado una orden muy clara: esperar, esperar hasta ver al enemigo, esperar hasta que estuviera lo suficientemente cerca. Cada cartucho era demasiado valioso para desperdiciarlo. Los soldados permanecían inmóviles, con el dedo sobre el gatillo, la respiración contenida, el corazón golpeando con tanta fuerza que algunos juraron poder escucharlo bajo el casco. Entonces aparecieron, primero una sombra, después otra, y de pronto decenas de soldados alemanes emergieron entre la niebla. Avanzaban convencidos de que el bombardeo había destruido las defensas estadounidenses. No sabían que bajo aquella nieve cientos de hombres seguían esperando. Un oficial levantó el brazo, lo mantuvo inmóvil durante un segundo eterno y lo bajó con fuerza, y entonces el bosque explotó. Todas las posiciones estadounidenses abrieron fuego al mismo tiempo. Las ametralladoras Browning barrieron los claros. Los fusiles Garand comenzaron a disparar con una velocidad que sorprendía incluso a los propios alemanes. Las explosiones de granadas rompían el aire helado. Los primeros atacantes cayeron. Los que venían detrás buscaron refugio entre los árboles, pero allí también los esperaban. Los estadounidenses conocían el terreno mejor de que los alemanes imaginaban. Habían memorizado cada zanja, cada cerca, cada pequeño desnivel oculto bajo la nieve. Cuando un sector estaba a punto de ser sobrepasado, otro abría fuego desde un ángulo completamente diferente. Los atacantes empezaron a creer que había defensores por todas partes. En realidad eran los mismos hombres moviéndose desde una posición a otra. Las ametralladoras cambiaban de lugar constante. Un arma disparaba unos minutos, después era desmontada y trasladada bajo la protección del bosque, y minutos más tarde volvía a abrir fuego desde otro punto. Aquello confundía a los mandos alemanes. Los informes hablaban de una defensa mucho mayor de la que realmente existía. Era exactamente lo que los estadounidenses buscaban. Mientras tanto, otro enemigo seguía atacando sin hacer ruido: el frío. Algunos soldados apenas podían mover los dedos para recargar sus fusiles. Otros tenían que golpear el cerrojo con la palma de la mano porque el hielo comenzaba a inmovilizar el mecanismo. Las cantimploras seguían siendo los mismos bloques sólidos de hielo que no podían ser bebidos, y las vendas se endurecían como madera. Los heridos, tendidos sobre la nieve, cuyos cada vez aumentaba su número, perdían calor a una velocidad aterradora. Los sanitarios hacían milagros, trabajando durante horas en refugios improvisados, sin calefacción, sin anestesia suficiente y con apenas un tenue rayo de luz. Aún así, seguían salvando vidas. Cuando cayó la tarde, el primer gran ataque había sido rechazado, pero nadie celebró la victoria porque todos comprendían una verdad aterradora: los alemanes podían reemplazar a sus muertos, ellos no. Cada hombre perdido dejaba un hueco imposible de llenar. Cada caja de munición vacía acercaba un poco más el final, y mientras el sol desaparecía tras los bosques de las Ardenas, una noticia comenzó a recorrer lentamente las trincheras. Los alemanes habían enviado un mensaje. No era una amenaza, era un ultimátum. Exigían la rendición inmediata de Bastogne. Si se negaban, la ciudad sería arrasada. Durante unos instantes nadie supo qué responder, pero al amanecer del día siguiente, el mundo entero conocería una de las respuestas más famosas de la historia militar. La mañana del 22 de diciembre de 1944, el bosque permanecía extrañamente silencioso, demasiado silencioso. Después de días de bombardeos, aquella calma resultaba inquietante. Los soldados observaban el horizonte con desconfianza. Sabían que los alemanes estaban ahí, esperando. Entonces dos figuras comenzaron a salir lentamente entre la niebla. No llevaban los fusiles preparados, caminaban con las manos visibles. Uno sostenía un paño blanco. No era un ataque, era una delegación. Los centinelas estadounidenses levantaron inmediatamente sus armas. Los hombres se acercaron despacio hasta las líneas defensivas. Traían un sobre. Dentro había un mensaje firmado por el mando alemán. Era un ultimátum. La suerte de las fuerzas estadounidenses rodeadas está echada.
Para evitar un derramamiento inútil de sangre, les ofrecemos una oportunidad honorable de rendirse. Si rechazan esta propuesta, la artillería alemana y nuestras fuerzas acorazadas destruirán Bastogne. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. El mensaje fue llevado hasta el cuartel general improvisado, un sótano frío iluminado apenas por una lámpara, con mapas extendidos sobre una mesa de madera. Allí se encontraba el general Anthony McLeaf. Llevaba días durmiendo muy poco, había visto llegar heridos sin descanso. Sabía que escaseaba la munición, la comida y los suministros médicos. Cuando terminó de leer el documento, soltó una expresión espontánea. Nuts, algo pareció decir, están locos. Ni hablar. Los oficiales que los rodeaban sonrieron por primera vez en días. Alguien había roto la tensión. Uno de ellos levantó la vista y dijo, señor, esa debería ser la respuesta. McLeaf asintió. No hizo falta escribir un largo discurso, solo una palabra, Nuts. Cuando los parlamentos alemanes recibieron la nota, quedaron desconcertados. Uno de ellos preguntó qué significaba aquella palabra. Un oficial estadounidense respondió con calma, significa que pueden irse al infierno. La respuesta recorrió Bastogne como un rayo. Los soldados comenzaron a repetirla entre las trincheras, Nuts, Nuts, Nuts. Ya no era una simple palabra, era una declaración. No pensaban rendirse, aunque estuvieran rodeados, aunque el frío siguiera matando hombres cada noche, aunque la munición disminuyera. Aquella respuesta levantó la moral de toda la guarnición, pero el enemigo también había recibido un mensaje. Los estadounidenses lucharían hasta el final, y los alemanes respondieron como mejor sabían hacerlo, con fuego. Al amanecer del día siguiente, la artillería comenzó a caer sobre Bastogne con una intensidad nunca vista. Las explosiones hacían temblar el suelo, los árboles se partían en dos, las casas se derrumbaban una tras otra. La nieve blanca desapareció bajo una mezcla de barro, humo y metralla. Las trincheras improvisadas apenas resistían. Muchos soldados permanecían inmóviles durante horas, abrazados al fondo de sus pozos de combate, esperando que el siguiente proyectil no cayera sobre ellos. Al terminar cada bombardeo, los oficiales recorrían las posiciones, no para contar cuántos enemigos habían caído, sino para comprobar quién seguía con vida. Cada rostro que respondía era una pequeña victoria, pero la situación empeoraba. Las cajas de munición estaban casi vacías, los médicos comenzaban a reutilizar vendas, los alimentos se repartían en porciones cada vez más pequeñas, los heridos tenían todas sus heridas infectadas, algunos hombres sobrevivían con una sola comida al día y aún así nadie abandonó su puesto, porque todos comprendían que si Bastogne caía, el camino hacia el río Mosa quedaría abierto y con él la última gran apuesta de Hitler tendría una oportunidad de triunfar. Mientras el cielo seguía cubierto por nubes oscuras, los hombres levantaban la vista con una esperanza casi imposible. Necesitaban ver algo, no tanques, no refuerzos terrestres, solo un pequeño hueco entre las nubes, porque si el cielo se despejaba, tal vez, y solo tal vez, la ayuda podría llegar desde el aire. Habían pasado días desde que en Bastogne quedó completamente arrollada. Los hombres ya no contaban las horas, contaban los cartuchos, las vendas y las raciones de comida. Y los compañeros que aún seguían con vida, el invierno parecía haber ganado la batalla. Cada amanecer encontraban nuevos soldados con los pies congelados. Algunos ya no podían caminar, otros apenas podían sostener el fusil. Sin embargo, seguían ocupando sus posiciones, porque abandonar una trinchera significaba abrir una puerta al enemigo. Y en Bastogne cada metro de terreno se defendía como si fuera el último. Las noches eran aún peores, el viento atravesaba los uniformes. Muchos hombres dormían sentados para evitar quedar cubiertos por la nieve. Otros permanecían despiertos durante horas, simplemente porque el frío no les permitía cerrar los ojos. Las cantimploras seguían congeladas, los motores de los pocos vehículos que quedaban apenas arrancaban, y los médicos comenzaban a quedarse sin morfina. Cada decisión se convierte en una elección posible. ¿A quién atender primero? ¿Quién tenía más posibilidades de sobrevivir? ¿Quién podía esperar unas horas más? La guerra ya no solo se libraba en el frente, también se libraba dentro de cada puesto de socorro. Pero había otro enemigo silencioso, la munición.
Cada disparo debería tener un propósito, un blanco. No podía ser disparado al azar. Los oficiales repetían una orden una y otra vez. No disparen hasta ver el blanco. Los soldados aprendieron a controlar los nervios. Veían avanzar sombras entre la nieve, pero esperaban. Solo cuando el enemigo estaba lo bastante cerca, abrían fuego. Era arriesgado, pero era la única forma de ahorrar balas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, otro hombre observaba un mapa. El general George Patton sabía que Bastogne no podía caer. Si la ciudad era capturada, toda la ofensiva alemana podría cambiar de dirección. Patton tomó una decisión que muchos consideraban imposible: mover todo un ejército en pleno invierno, cambiar el rumbo de miles de vehículos, reorganizar divisiones enteras y marchar hacia Bastogne lo más rápido posible. Era una operación gigantesca. Cada carretera estaba cubierta de hielo, muchos puentes habían sido destruidos, los convoyes avanzaban lentamente entre la nieve, pero el tiempo se estaba agotando. Mientras tanto, en Bastogne, los hombres seguían mirando el cielo. No buscaban bombarderos ni casas, solo esperaban una señal. Un pequeño agujero entre las nubes durante días. El mal tiempo había impedido que la aviación aliada despegara. La ciudad estaba completamente aislada, pero la mañana del 23 de diciembre algo cambió. Un rayo de sol atravesó por primera vez el cielo gris de las Ardenas. Al principio nadie le dio importancia, después otro claro apareció entre las nubes y entonces alguien gritó desde una trinchera: ¡aviones! Todos levantaron la vista, allí estaban. Cientos de aviones de transporte C-47 cruzaban el cielo en formación. No llevaban bombas, llevaban esperanza. Las compuertas comenzaron a abrirse, uno tras otro. Decenas de paracaídas blancos aparecieron sobre Bastogne, caían lentamente sobre los campos nevados. Cada uno transportaba algo que podía significar la diferencia entre vivir y morir. Traían munición, comida, mantas, medicinas, plasma para transfusiones, incluso piezas de repuesto para las armas. Los soldados abandonaron por unos segundos sus refugios para correr hacia los contenedores. Pero los alemanes también los habían visto. La artillería volvió a rugir. Proyectiles comenzaron a estallar alrededor de las zonas de lanzamiento. Algunos paracaídas ardieron en el aire, otros cayeron directamente en territorio enemigo. Muchos hombres murieron intentando recuperar aquellos suministros, pero la mayoría llegó a manos estadounidenses y por primera vez desde que comenzó el asedio, los defensores respiraron con un poco más de tranquilidad aquella noche. Después de repartir comida caliente entre las posiciones, algunos soldados sonrieron, no porque la batalla hubiera terminado, sino porque comprendieron algo. No estaban solos, alguien estaba luchando por llegar hasta ellos. Y muy al sur, entre carreteras cubiertas de hielo, los tanques de Patton seguían avanzando. Cada kilómetro recorrido significaba una oportunidad más para Bastogne, pero también significaba enfrentarse a un enemigo decidido a impedirlo a cualquier precio. Lo que ninguno de los dos bandos imaginaba era que los combates más duros todavía estaban por comenzar. La Navidad de 1944 llegó a Bastogne sin villancicos, sin luces, sin celebridades, con un frío abismal. Solo había nieve, humo y el constante eco de la artillería. Mientras millones de familias en todo el mundo intentaban celebrar la Nochebuena, los hombres de Bastogne seguían abrazando a sus fusiles. Muchos llevaban más de una semana sin dormir, una noche completa. Las barbas crecían desordenadas, los uniformes estaban cubiertos de barro congelado, las manos sangraban por el frío, y aún así nadie abandonaba su puesto, nadie se rendía. Sabían lo que significaba ganar esta batalla, porque todos sabían que los alemanes estaban preparando algo mucho más grande. Aquella madrugada el ataque comenzó. Primero llegaron los proyectiles, cientos de ellos. Las explosiones sacudían la tierra una tras otra. Las trincheras temblaban, los árboles caían como gigantes derrotados. El aire se llenó de humo, nieve y madera hecha pedazos. Después llegó el silencio. Ese silencio que los veteranos habían aprendido a temer más que las bombas, porque siempre significaba lo mismo. La infantería estaba avanzando. Entre la niebla comenzaron a aparecer siluetas, docenas, luego cientos. Soldados alemanes avanzaban protegidos por el bosque. Detrás de ellos el ruido metálico de las orugas, tanques. Los defensores apenas podían distinguir sus formas entre el humo.
pero podían escucharlos. Cada metro que avanzaban hacía vibrar el suelo. Los oficiales estadounidenses recorrieron las posiciones. No estaban gritando ni estaban desesperados. Estaban con una calma que impresionaba incluso a los más jóvenes. La orden fue clara: esperen, no disparen todavía. Los hombres permanecieron inmóviles. El enemigo seguía acercándose. 800 metros, 600 metros, 400 metros. Algunos podían distinguir los rostros bajo los cascos alemanes. 300 metros. Entonces una bazuca abrió fuego. El cohete atravesó el aire helado, impactó contra el primer blindado. Una enorme llamarada iluminó el bosque. Durante un instante la nieve volvió a aparecer de día. Y entonces toda la línea estadounidense despertó. Las ametralladoras comenzaron a rugir, los fusiles Garand respondieron al unísono, las granadas explotaban entre los árboles, los soldados cambiaban constantemente de posición, disparaban, retrocedían unos metros, volvían a disparar desde otro lugar. Los alemanes querían enfrentarse a una fuerza mucho mayor. Era la misma táctica que había mantenido viva a Washington desde el primer día. Nunca dejar que el enemigo supiera dónde estaban realmente la defensa, a pesar de que esta fuera más poca de la que se esperaba y cada vez estuviera disminuyendo, pues decenas de hombres morían cada día. Pero la presión era enorme en algunos otros sectores. Los alemanes lograron acercarse tanto que el combate terminó resolviéndose con granadas, culatas de fusil y enfrentamientos a pocos metros, incluso con espadas y cuchillos. Cada árbol se convirtió en un refugio, cada cráter de artillería. En una última oportunidad para sobrevivir, los sanitarios seguían entrando y saliendo del frente. Muchos arrastraban a los heridos sobre mantas porque era imposible utilizar vehículos. Otros regresaban una y otra vez bajo el fuego enemigo, sabían que cada minuto contaba. Pero con esto no todos volvían, pues los alemanes estaban muy cerca, disparando, y estaban a pocos metros, incluso luchando cuerpo a cuerpo. Algunos de estos sanitarios morían. Algunos alemanes remataban a los heridos. Mientras tanto, Washington luchaba por resistir. A decenas de kilómetros al sur, otro ejército avanzaba sin descanso. Los hombres de Patton apenas dormían. Los mecánicos reparaban motores bajo la nieve. Los ingenieros levantaban puentes provisionales en cuestión de horas. Las columnas de tanques avanzaban día y noche, no podían detenerse. Cada retraso significaba más soldados atrapados, más heridos, más muertos. El camino estaba lleno de vehículos destruidos, campos minados y posiciones alemanes que defendían cada cruce de carreteras. Aún así, seguían avanzando, kilómetro tras kilómetro. En Washington nadie sabía que el rescate estaba tan cerca. Solo escuchaban los disparos, solo veían humo, solo sentían el frío, solo sentían los disparos, a algunos impactar sobre su cuerpo. Hasta que, entrada la tarde del 26 de diciembre, un soldado levantó la cabeza desde su trinchera. Creyó escuchar algo diferente. No era artillería alemana, no era un motor enemigo, era otro sonido, más grave y más pesado, que cada vez se acercaba. Durante unos segundos, nadie comprendió qué ocurría. Entonces, entre los árboles apareció la silueta de un tanque. Algunos apuntaron sus armas, no podían distinguir su origen. El vehículo siguió avanzando lentamente, cubierto de barro, con ramas sujetas al blindaje. Y de pronto alguien distinguió una estrella blanca pintada sobre el acero. Un grito recorrió toda la línea: ¡son nuestros! Los hombres comenzaron a salir de sus refugios. Muchos levantaban los brazos, otros simplemente se dejaban caer sobre la nieve. No lloraban por la victoria, lloraban porque, después de días sintiéndose olvidados, al fin comprendían completamente que alguien había llegado hasta ellos. El cerco estaba roto, pero la batalla todavía no había terminado, porque los alemanes no estaban dispuestos a abandonar Washington sin luchar hasta el último momento, y los días más sangrientos aún estaban por escribirse. Más que nunca, el 26 de diciembre de 1944, el cerco había sido roto. Los primeros tanques del Tercer Ejército lograron abrir un estrecho corredor hasta Washington y se encontraron con un increíble escenario: miles de soldados estadounidenses muertos, cientos de heridos, con las pocas municiones que les quedaba y recuperando lo que habían lanzado como provisión, luchando por recuperarla.
médicos que ya no tenían insumos y que a duras penas inventaban con vendajes formas de curar heridos. Pero nadie dentro de la ciudad creyó que la batalla había terminado, y tenían razón. Los alemanes seguían rodeando gran parte del perímetro, continuaban bombardeando las posiciones estadounidenses. Cada bosque y cada camino seguía siendo un campo de batalla. Hitler había apostado demasiado en aquella ofensiva, no pensaba renunciar tan fácilmente. Durante los días siguientes los ataques continuaron. Las divisiones alemanas lanzaron nuevos asaltos con la esperanza de cerrar otra vez el corredor abierto por Phantom. Pero ahora la situación era diferente. Los convoyes comenzaron a llegar, uno tras otro, camiones cargados de munición, medicina, combustible, alimentos calientes. Los hombres que durante días habían contado cada cartucho volvían a llenar sus cargadores, y los pocos médicos que quedaban, que habían trabajado con vendas reutilizadas y morfina escasa, por fin recibían nuevos suministros. Los heridos más graves podían ser evacuados. Por primera vez desde que comenzó el asedio, Bastogne podía respirar después de meses de hostigamiento. Sin embargo, el precio ya estaba escrito. Decenas de edificios habían quedado reducidos a escombros. Los bosques que rodeaban la ciudad parecían irreconocibles. Miles de árboles habían sido destrozados por la artillería. La nieve blanca había desaparecido bajo el barro, el humo, los cráteres, y estaba manchada de rojo. Muchos soldados caminaban entre aquellos paisajes sin reconocer los lugares donde habían combatido apenas unos días antes. Habían sobrevivido, pero algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Cuando finalmente la ofensiva alemana comenzó a perder fuerza debido a que los tanques empezaron a disparar, a abrir fuego, hubo una lucha entre tanques, entre ametralladoras a la distancia, que hizo cesar poco a poco esa ofensiva alemana. Quedó claro que el último gran intento de Hitler había fracasado. La batalla de las Ardenas terminó convirtiéndose en una derrota decisiva para Alemania. Las pérdidas empezaron a aumentar y fueron enormes en ambos bandos. Miles de hombres murieron, decenas de miles resultaron heridos, y Alemania perdió soldados, tanques y combustible que nunca volvería a recuperar. Desde ese momento, el Tercer Reich lucharía siempre a la defensiva. El camino hacia Berlín ya no podría detenerse. ¿Y qué ocurrió con los hombres de Bastogne, los cuales habían logrado esa victoria? Muchos continuaron combatiendo hasta el final de la guerra. Otros jamás volvieron a casa. Algunos cargaron durante el resto de sus vidas con las secuelas del frío extremo. La congelación les arrebató dedos, movilidad y en algunos casos la posibilidad de volver a caminar con normalidad. Pero cuando se les preguntaba qué había sido lo más difícil, muy pocos hablaban de las balas. La mayoría recordaba el silencio y el frío y la oscuridad del bosque, la incertidumbre de no saber si vivirían para ver el amanecer siguiente. Con el paso de los años, muchos historiadores comenzaron a describir a aquellos defensores como si fueran fantasmas. Aparecían entre la nieve, resistían donde parecía imposible y desaparecían de nuevo entre los árboles helados, no porque fueran invisibles, sino porque su determinación parecía desafiar toda lógica. Tal vez por eso la historia terminó recordándolos de esa manera, como los fantasmas de Bastogne. Hoy, cuando uno camina por los bosques de los Ardenes, el viento sigue atravesando los mismos árboles, la nieve vuelve a cubrir los mismos caminos cada invierno y el silencio es casi idéntico al de diciembre de 1944. Es difícil imaginar que, bajo esa tranquilidad, se libró una de las batallas más feroces de la Segunda Guerra Mundial. Una batalla en la que hombres agotados, hambrientos y congelados decidieron no rendirse, no porque fueran invencibles, sino porque entendían que a veces resistir un día más puede cambiar el destino de una guerra. Porque algunas victorias se recuerdan por los territorios conquistados, otras por los ejércitos derrotados, pero Bastogne será recordada por algo mucho más grande, por demostrar que, incluso cuando todo parece perdido, la voluntad de resistir puede ser más fuerte que el invierno, más fuerte que el miedo y por un instante más fuerte que la propia guerra. Si te gustó esta historia, suscríbete y sígueme.